Hace unos días me encontraba en una capacitación que nos estaban compartiendo unos hermanos canadienses en relación con la influencia que podemos tener nosotros hacia la siguiente generación. Están realmente preocupados de lo que está pasando porque se dan cuenta que hay personas que mientras sus padres conocieron a Dios en su generación, ahora esos papás no están haciendo nada por la nueva generación. Entonces hay una gran preocupación a nivel, pienso que global, a nivel mundial. Estamos perdiendo a muchas personas en la iglesia cristiana, los estamos perdiendo, no hemos sido capaces de retenerlos debido a que no están siendo suficientemente influidos ni enseñados por la generación actual. Y nos falta mucho más que ver al respecto. Estamos apenas viendo este fenómeno, esta situación difícil, y necesitamos hacer algo muy pertinente y muy actual para que esta nueva generación, así como le pasó a la nuestra y a otras generaciones anteriores, pueda ser alcanzada por el mensaje de Dios, puedan conocer al Dios vivo, al Dios real, y puedan tener una experiencia de relación con Él. Te leo el texto de donde estos hermanos que nos daban la capacitación extraían esta preocupación. Dice el texto de Jueces capítulo 2 versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Y es que es una grande responsabilidad o una grande tarea hacer lo que nos toca hacer. También te leo esta otra versión, me gusta un poco más. Dice: también murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho para Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. No solo no conocían al Dios de sus padres, esta nueva generación, sino que además de eso, empezaron a mezclar sus cultos con los cultos cananeos. ¿Te acuerdas que en un devocional te mencioné qué difícil era sobrevivir en un ambiente hostil, en un ambiente tan sensual y también tan sexual como lo era el culto o el ambiente del culto cananeo? Había mucho de esta sensualidad tipo carnavalesco, en donde el culto al cuerpo se interpretaba como el culto a las divinidades, y específicamente a las divinidades cananeas. Entonces, el pueblo de Dios empieza su decadencia religiosa, moral, su decadencia espiritual, cuando se empiezan a realizar todas estas mezclas y que ellos comprometen la adoración a Dios. Pero la raíz de eso son los padres. La raíz de eso es la generación que había conocido a Dios, que había visto sus milagros en el desierto, que había visto la provisión de Dios, que había visto cómo Dios los sacaba una y otra vez de tantas situaciones complicadas y complejas. Y cuando ellos están ahora en una nueva realidad, en una nueva tierra, en un nuevo mundo, un nuevo horizonte, unos nuevos horizontes, no están enfocados en hacer lo que ellos tenían que hacer. Algo muy importante, es más, no solo importante, sino trascendente. Y no solo trascendente, sino
fundamental. Y no solo fundamental, sino, vamos a decir, toral. Es decir, es imposible que no se descuidara eso, pero se descuidó. Se descuidó enseñar a los siguientes personas, a la siguiente generación, la vida con Dios, la experiencia con Dios. Y justamente eso provocó, o eso fue la raíz de todo el desastre que vamos a encontrar en el libro de Jueces. El libro de los Jueces es un libro, no se llama Lamentaciones, pero pudiéramos también robarnos el nombre de otro libro llamado Lamentaciones, porque es para lamentar. Varias historias que encontramos en este libro son lamentables, así, extremadamente difíciles de aceptar, difíciles de asimilar, y darnos cuenta cómo esta nueva generación, la generación que ahora tiene la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido mientras estaban en el desierto, esta tierra extraordinaria, ahora se convierte para ellos en un dolor de cabeza y en un fracaso bárbaro. ¿Por qué? Pues porque ellos empiezan a ser seducidos por el ambiente sensual de los cultos cananeos. Como dice el texto que te acabo de leer, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Fíjate lo que pasó con esta nueva generación. No solo dejaron al Dios vivo y verdadero, sino que ahora se comprometen en unos nuevos cultos, los cultos baálicos o los cultos cananeos, llenos de ídolos y de dioses falsos. Entonces, ¿qué es la consecuencia de eso? Y la consecuencia la encontramos ahí, dice, provocaron así la ira del Señor. Y luego agrega más aquí el autor, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Fíjate todo el desastre que ocasionó que los papás no entregaran los mandamientos de Dios, no entregaran la palabra de Dios a la siguiente generación. Hicieron un grandísimo desastre. Eso hizo un gran desastre. Entonces, en conclusión, nuestra tarea de esta generación es no solamente ver por la nuestra. Robert Coleman me gusta mucho cuando hace el planteamiento en su famoso libro de evangelización, el modelo de evangelización que Jesús usó, el plan supremo de evangelismo lo llama. Él dice que Jesús no solo pensó en su generación, que Jesús no solamente tuvo en mente a su generación, sino que tuvo la visión de proyectar su trabajo y proyectar sus enseñanzas para las siguientes generaciones. De tal forma que cuando Jesús se despide de sus discípulos les dice, vayan y hagan unos nuevos seguidores, unos nuevos discípulos. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Así les dijo Jesús, vayan a todas las etnias, a todas las naciones, y busquen nuevos discípulos, hagan nuevos seguidores, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Así que necesitamos, porque sí se necesita mucho valor, pero también mucho compromiso, y también mucha visión para darnos cuenta que lo que hoy sabemos de Dios también tenemos que entregarlo a la siguiente generación, porque no somos eternos, no estaremos aquí para siempre.
y otros tendrán que sustituirnos y otros tendrán que tomar nuestro lugar. Así que, si tú como papá o mamá, tío mayor, pastor, cristiano experimentado, estás teniendo mucho acervo en tus manos, un gran acervo de experiencia con Dios, de vida con Dios, por favor, encárgaselo y compárteselo a la nueva generación, porque entonces estaremos haciendo nuestra tarea. Que Dios te bendiga.